Bueno, entonces el plan de hoy, bueno, les voy a contar más o menos cómo sigue la cursada hasta el viernes que viene, que es el parcial. Hoy vamos a ver cinemática del cuerpo rígido, que es una guía relativamente corta. De hecho, la clase de hoy va a ser bastante corta. Y lo que yo les sugiero es que se queden después de la clase resolviendo los ejercicios. En particular, pueden resolver el 8, que es el que hay que entregar. Hay uno solo para entregar de esta guía. Que con lo que vamos a ver hoy se debería poder resolver fácil. Entonces, lo que les voy a sugerir es que lo hagan hoy mismo, en el horario de la cursada, que van a tener todos los conocimientos frescos. Y bueno, el resto de la guía se va a poder hacer con todo lo que voy a explicar hoy. Así que les sugiero que la guía la terminen hoy, así se la sacan de encima. ¿Okay? Además es importante porque mañana vamos a hacer dinámica del cuerpo rígido y vamos a estar usando los conceptos que aprendimos hoy, así que está bueno que los tengan bastante incorporados. Y de la guía de dinámica va a haber que entregar el ejercicio 1, el 3 y el 4, y lo que les voy a pedir es que los entreguen el lunes, que es el 8 de marzo, a las 2 de la tarde. Esto sí es importante que lo entreguen a las 2 de la tarde, así los tenemos corregidos para el martes, porque si no, el tema es que se los vamos a tener corregidos para el jueves y recién el viernes es el parcial, entonces no van a tener tiempo de asimilar las correcciones si es que las hubiere. Así que les insisto bastante en esto, traten de entregarlo el lunes en un horario relativamente razonable, así tenemos tiempo de corregirlo para el martes, y ya para el martes entonces tendrían corregido eso. El martes y el jueves van a tocar las guías de hidroestática e hidrodinámica. Y dependiendo de cómo avancemos con eso, yo tengo entendido que igual Gustavo está tratando de reforzar esas ideas, ¿no? ¿Qué estuvieron viendo hoy en la teórica con Gustavo? Dinámica de fluidos, Dinámica de ecuación fluidos. de, ecuación de Bernoulli y esas cosas. Bueno, y les dijo más o menos cómo sigue su teórica que van a ver el viernes y la semana que viene. Nos planteó cómo hacer repasos. Repasos. Bueno, Ujú. es probable que Gustavo avance con la parte de hidrostática y hidrodinámica, así llegan bien con eso al parcial, y que nosotros lo reforcemos martes y jueves de la semana que viene. Entonces, esta semana tendríamos terminado cuerpo rígido, y entonces semana que viene sería puramente hidrostática y hidrodinámica y repaso de todas las cosas que venimos viendo, y el viernes sería el parcial. Tengo que hablar todavía con Gustavo para ver cuál va a ser el formato del parcial y demás, pero bueno, se los vamos a decir con tiempo. Eh, Después, el viernes siguiente sería el recuperatorio. Algo que es súper importante, porque eso me generó problemas a mí el año pasado y creo que esto es bastante común. A partir del 15, que es eh, el lunes, eh, este lunes no, el otro, tienen que completar las encuestas, las que son obligatorias, que por lo general hay de medio término y de final de cursada, ahora en verano solamente hay de final de cursada. Tienen tiempo del 15 al 28, creo, de marzo. El problema con aquellos que no la completen es que después a mí como jefe de trabajos prácticos no me permite el sistema cargar las notas. Y me pasó el año pasado que tenía un alumno muy bueno que no la había completado y lo tuve que desaprobar. No me quedaba otra, es una cuestión burocrática. El sistema no me permitía aprobarlo, así que lo tuve que desaprobar. Así que es súper importante. Acuérdense y háganse acordar entre ustedes que a partir del lunes 15 tienen que completar la encuesta y tienen tiempo hasta el 28 de marzo. Eh, Bien. Bueno, arranco entonces con un repaso muy rápido de cinemática del cuerpo rígido. La guía esta es corta. eh, Todos los temas que tienen que ver con cuerpo rígido suelen ser bastante difíciles de imaginar y complicados de absorber, y entonces lo que vamos a ver en esta materia es lo más sencillo, con lo cual los conocimientos que necesitamos son relativamente pocos, y con esos conocimientos, si los entendemos bien, vamos a poder hacer las dos guías sin problemas. Básicamente, hasta ahora lo que veníamos tratando eran masas puntuales, ¿no? Y si yo quería conocer cuál era la cinemática de una masa puntual, me alcanzaba con saber cosas como, por ejemplo, su posición, que estaba dada por un vector, y cómo eran las variaciones de ese vector.
Por ejemplo, si yo hacía la derivada temporal de ese vector, me daba la velocidad de ese punto, de esa masa, y si le volvía a calcular la derivada temporal, me daba la aceleración. Entonces, la aceleración me decía cómo cambiaba la velocidad me decía cómo cambiaba la posición. Y yo podía ir de posición a velocidad y aceleración derivando, y viceversa. Si conocía las aceleraciones, podía pasar a velocidades y posiciones integrando, y cada vez que integraba tenía que incorporar la información de las condiciones iniciales. Porque lo que pasa cuando uno deriva es que pierde información, ¿no? Cuando uno deriva una constante te da 0, y si vos después querés integrar, no sabías, no te acordás cuál es esa constante. Entonces, para derivar no hay drama, el tema es que para integrar necesitas condiciones iniciales. Eso es lo que habíamos visto en la guía de cinemática, y después en la guía de dinámica, lo que habíamos visto era, en una determinada situación física, cómo calcular la aceleración de un sistema, a partir de las fuerzas de interacción que estaban presentes en el sistema. Entonces ahí lo que había que hacer era ver, bueno, cómo interactuaban los cuerpos, qué fuerzas suponían esas interacciones, se planteaban las ecuaciones dinámicas, que eran las ecuaciones de Newton. Eso me permitía calcular las aceleraciones, y una vez que las tenía, procedía como antes. O sea, empiezo a integrar e imponer condiciones iniciales para calcular velocidad y posición. Eso obviamente depende de lo que me pida. Bueno, eso era todo lo que veníamos viendo antes en la parte de dinámica de cuerpos puntuales. Ahora vamos a trabajar con cuerpos que se llaman cuerpos rígidos, que son sistemas de muchas partículas, pero que tienen la particularidad de que, ¿qué pasa con esas partículas? Se mueven todas juntas. Una Claro, disposición constante una respecto a la otra. claro, la distancia entre dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido se mantiene constante siempre. En ese sentido es que es rígido. Si no, sería flexible. Yo puedo agarrar dos puntos y los separo o los junto, sería un cuerpo flexible. Pero en este caso es un cuerpo rígido. Entonces, ya no podemos más pensar en términos de otras cosas en términos de puntos. Ya no es más un punto que tiene una masa, como veníamos antes. De hecho, veníamos aproximando cuerpos rígidos por puntos. Por ejemplo, yo tenía una pelota, suponía que era un punto, y ese punto estaba ubicado, digamos, en el centro geométrico de la pelota. Si la pelota era así, decía, bueno, el punto está en el medio, está representando la pelota, y yo por ejemplo, cuando pensaba que había una fuerza peso actuando sobre la pelota, la pensaba como que estaba actuando en ese punto. Bueno, ahora como estos cuerpos van a tener un cierto volumen, porque tengo varias masas que distan entre sí una distancia, lo que voy a tener es algo que es rígido. Ese algo rígido va a tener asociado un centro de masas, como en todo sistema físico que vimos hasta ahora. Si yo tengo un sistema con muchas partículas, tengo un punto asociado al sistema que es el centro de masas, que va a ser como la posición de mi cuerpo rígido. Lo voy a pensar como que es un vector que me caracteriza la posición del cuerpo rígido, más allá de que en ese punto puede que no haya absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en un anillo que está vacío en el medio, la posición del centro de masa está en el medio. En el medio no hay ninguna parte material del anillo. El anillo está ubicado en el contorno, digamos. Sin embargo, el centro del anillo es una buena posición para decir que ahí está el anillo. Así que, como tengo cosas que son extendidas, para poder caracterizar su posición, típicamente me voy a referir a la posición del centro de masa de ese sistema. Y ahora lo nuevo que tiene esto, a diferencia de las partículas puntuales que tenía antes, es que estos objetos tienen una estructura, ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden hacer estas cosas es rotar. Y pueden rotar de distintas maneras. Pueden rotar alrededor de un eje, pueden rotar alrededor del otro, pueden rotar alrededor del otro. Entonces, voy a tener que dar información extra que dé cuenta de esa rotación. Es decir, que ahora este objeto no solo se está moviendo, sino que además puede estar rotando. Entonces, para entender la cinemática del cuerpo rígido, tengo que pensar en dos vectores, no uno como antes. Antes, si yo quería saber cómo se movía, lo que tenía que decir era cuál era la velocidad de un punto. Ahora lo que puedo decir es lo que tengo escrito acá. Ahora sí puedo escribir. Bien, tengo un vector que es la velocidad del centro de masas, y esto es exactamente lo mismo que veníamos discutiendo antes. La única diferencia ahora es que voy a tener interacciones internas dentro del cuerpo rígido que hacen
que la distancia entre los puntos se mantengan constantes, pero sigue siendo un sistema de partículas que interactúan entre sí y con el entorno. Entonces, como tal, tiene un centro de masas, y ese centro de masas va a tener una velocidad. Y además ahora voy a tener otro vector, que es el vector velocidad angular. Si el cuerpo está girando de una determinada manera, lo que hace el vector velocidad angular es como una especie de vector que apunta en un cierto eje alrededor del cual está rotando el cuerpo rígido. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si tengo una mesa y tengo un cuerpo que está girando sobre la mesa, esta velocidad angular, este vector, va a ser ortogonal a la mesa. ¿Está bien? Es decir, es un eje alrededor del cual gira el cuerpo rígido. En general, esto es algo que es importante, calcular el centro de masa de los cuerpos es algo que involucra una integral, ¿no? Porque el cuerpo de masa, si se acuerdan, era como algo así como el promedio de las posiciones de las partículas que componen al sistema, pero además pesadas por sus masas. Es decir, por ejemplo, no era la posición de tal más la posición de tal dividido 2, sino que era la masa de tal por la posición de tal más la masa de tal por la posición de tal dividido la suma de todas las masas. Es decir, una especie de promedio de posiciones, pero estaba pesado por las masas. De modo tal que ese promedio hacía que el centro de masas estuviese más cerca, típicamente, de donde estaba la distribución más importante de masa del problema. Acá, por lo general, el tipo de sistemas que vamos a considerar, o el tipo de cuerpos rígidos que vamos a considerar en la guía, son cuerpos que son súper geométricos y además van a tener una densidad uniforme. ¿A qué me refiero? A que ustedes agarran, por ejemplo, una pelota. Ustedes agarran una pelota y agarran un pedacito chiquitito de un lado o agarran otro pedacito chiquitito del otro, los dos van a pesar lo mismo, si tienen el mismo volumen. O sea, la densidad de masa de la pelota va a ser constante. No es que va a ser, tipo, si tiene una pelota, va a ser más pesada de un lado que del otro. Y eso implica que la posición del centro de masa va a ser el centro geométrico de ese cuerpo. Entonces, en el caso de una pelota, el centro de masa va a estar en el centro geométrico, va a estar justo en el centro de la pelota. En el caso de un cilindro, van a tener el centro de masa justamente en el centro del cilindro. Entonces, si tienen, por ejemplo, un cilindro que es una cosa así, bueno, tienen acá, por ejemplo, van a tener una sección intermedia, y el centro de masa va a estar exactamente ahí en el medio. ¿Está bien? De manera tal que esta distancia sea la misma que esta, y además esto que está acá está en el centro de la sección esa, del círculo que está cortando al cilindro por la mitad. Es decir, siempre el centro de masa, si suponemos que estas cosas tienen densidad uniforme, va a estar ubicado en el centro geométrico. Geométricamente podría tener el mismo tipo de objeto, pero tener una distribución de masa distinta. Entonces tener, por ejemplo, que esta parte de acá tenga mucha más masa que esta parte de acá. En ese caso el centro de masa va a estar corrido. Pero acá lo que les estoy diciendo es que vamos a suponer que la densidad de masa es uniforme, es decir, es la misma en todos los puntos del cilindro. Y en ese caso, el centro de masa es igual al centro geométrico. Bien. Entonces, así como cuando uno puede pensar estas cosas, ¿no? A la velocidad del centro de masa, uno la puede pensar, no es que uno la puede pensar, es la derivada temporal de la posición del centro de masa. Y la velocidad angular es la derivada temporal de ángulos, ¿no? Voy a tener tres ángulos caracterizando la posición angular del cuerpo rígido. Y además, si se acuerdan de lo que vimos en cinemática, ¿no? Cuando uno derivaba la velocidad, lo que obtenía era la aceleración. Entonces, de derivar la velocidad del centro de masa, voy a obtener la aceleración del centro de masa, y de derivar la velocidad angular, voy a tener otro vector que se va a llamar aceleración angular. ¿Está bien? Entonces, básicamente, la manera de pensar antes, por ejemplo, una partícula era de un vector. Y ese vector, si yo lo derivaba, tenía primero el vector posición, lo derivaba, me daba el vector velocidad, lo derivaba, me daba el vector aceleración. Acá tengo dos vectores. Uno es la posición, otro que va a ser un vector asociado a los ángulos,
del sistema este, y si lo derivo me va a dar la velocidad del vector posición, del centro de masa, otro vector que me va a dar la velocidad angular, que este es un vector alrededor del cual está girando el cuerpo rígido, y si derivo esto una vez más, me va a dar la aceleración angular. Es decir, cómo está variando la velocidad angular en el tiempo. ¿Está bien? Bueno, como decía Antonio recién, lo que caracteriza al cuerpo rígido es la condición de rigidez. Y eso se puede escribir de distintas maneras. Yo lo voy a escribir de esta forma porque es la forma más útil para el contexto de la guía. Básicamente, lo que me está diciendo es lo siguiente. Supónganse que yo tengo un cuerpo rígido y agarro dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido. Bueno, las velocidades de esos puntos no pueden ser cualquier cosa, ¿no? Si yo tengo un punto con una cierta velocidad y tengo otro punto, la velocidad de este punto no puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si yo tengo un punto que se mueve para allá, si tengo otro punto acá, este punto no se puede mover para allá, porque si eso pasara, quiere decir que el cuerpo se estaría estirando, y eso entonces significaría que no es un cuerpo rígido. Entonces, tiene que haber una relación entre las velocidades de los puntos y la posición de los puntos que me garantice que sea como sea esas posiciones y velocidades, la distancia entre los puntos no me cambie nunca. ¿Está bien? Bueno, una forma de escribirse esa relación entre velocidades y posiciones es esta. En particular acá tengo dos puntos. Uno es un punto P, cualquiera del cuerpo rígido, y otro es el centro de masa. ¿Está bien? Entonces lo que dice esta condición es que la velocidad del punto P respecto del centro de masa es igual a la velocidad del centro de masa, perdón, la velocidad del punto P es igual a la velocidad del centro de masa más algo que depende de la línea que los une, ¿no? Fíjense que la posición de P menos R centro de masa es un vector que va del centro de masa a P. ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, si yo estoy en un sistema parado en el centro de masa, si yo fijo un sistema, estoy parado en el centro de masa, en ese punto la velocidad del centro de masa es cero, ¿no? Entonces, si yo elijo un sistema parado del centro de masa, este bicho no está más, y lo que me está diciendo es que la velocidad del punto en ese sistema es básicamente la velocidad angular, producto vectorial, la posición de ese punto, ¿no? Porque la posición del centro de masa en el sistema del centro de masa es tal que está en el origen, ¿no? Entonces, si yo me paro un sistema fijo al centro de masa, fíjense lo que pasa. Me dice que la velocidad de un punto cualquiera, o sea, referida a ese sistema, es la velocidad angular, producto vectorial, la posición de ese punto. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esto que está acá es una velocidad angular, ¿no? Es como una especie de... es algo así, como es un vector cuyo módulo va a ser algo así como θ punto, ¿no? Y esto que está acá es básicamente la distancia. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, sea cual sea el cuerpo rígido, yo tengo acá el centro de masa, y referido al centro de masa lo que tengo es un punto P, supónganse que omega es un vector que se sale de la pantalla. ¿Sí? Y entonces esto que está acá, en este sistema, es lo que yo estoy llamando RP. Bueno, fíjense hacia dónde va la velocidad de P. La velocidad de P es el producto vectorial entre el vector este y el vector este. ¿Hacia dónde apunta ese vector? Es perpendicular a R de P, ¿Y la misma dirección, va para allá o va para allá? hacia la derecha. Eh, Para mí, para el ¿No? otro lado, para donde marcaste primero. Este de acá. O sea, hay que hacerlo con la mano derecha, ¿no? Claro, por Tiene que eso. apuntar el dedo índice hacia acá, y lo tienen que Ah, bajar ok. hacia el punto P, entonces en ese caso el gordo les va a quedar apuntando hacia allá. ¿Está bien? Pero lo importante igual es lo que decía Antonio, que es perpendicular a RP. ¿Está bien? Entonces lo que me está diciendo esta condición es que si la velocidad angular está saliendo de la hoja y la posición del punto P es esta, la velocidad del punto P tiene que ser netamente tangencial. ¿Está bien?
¿Y eso por qué? ¿Qué pasa si tuviese una velocidad en la dirección radial? Si el centro de masa no se mueve, se estaría estirando, creo. O no sé si lo entendí ¿Sí? bien. Perdón, no te escuché. ¿Está qué? Si el centro de masa está quieto, ¿no se estaría estirando? Claro, se estaría estirando. El centro de masa está quieto, ¿no? O sea, yo estoy quieto respecto al centro de masa. Digamos, el centro de masa es un punto fijo al cuerpo rígido. Y yo muevo el cuerpo rígido, el centro de masa se mueve con el cuerpo rígido. Y efectivamente, si yo tuviese una componente de velocidad en esta dirección, lo que está pasando es que como el centro de masa está fijo, la velocidad lo que me va a decir es hacia dónde se va a mover el punto P. Si el punto P se aleja del centro de masa, quiere decir que tengo dos puntos del cuerpo rígido cuya distancia está variando, ¿no? Eso no puede pasar. Entonces, lo que quiero que quede claro es que esta forma de relacionar velocidades y puntos justamente lo que hace es, me garantiza que las velocidades de los cuerpos son tales que dependiendo de dónde están y de cómo está rotando el sistema, nunca va a cambiar la distancia entre los dos puntos. ¿Está bien? Bien. Hay otra forma de escribir la condición de rigidez. Esta es una de las maneras más generales, pero hay otra forma de escribir la condición de rigidez, que es pensarlo entre dos puntos cualesquiera. Entonces, y esto se puede lograr de la siguiente manera. Si P es un punto cualquiera, satisface esta relación, ¿no? Y ahora agarro otro punto del cuerpo rígido, Q. Y ese va a satisfacer su propia relación respecto del centro de masa, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo acá es copiar exactamente la misma ecuación que tengo arriba, pero donde dice P pongo Q. Total, yo no dije lo que era P. O sea, que puede ser cualquier punto. Entonces ahora pienso que tengo dos puntos, P y Q, y cada punto satisface respecto al centro de masa esta ecuación. Lo que puedo hacer es restar estas dos ecuaciones y ver que la diferencia entre estas dos velocidades, fíjense que la velocidad del centro de masa se cancela, este término se cancela con este término porque son iguales, y entonces lo que me queda es el RP menos el RQ, acá, ¿no? dP menos dQ. Bueno, esta ecuación es exactamente la misma que esta y la misma que esta, pero solo que, por ejemplo, en este caso, en lugar de tomar AP respecto al centro y el centro de masa, estoy tomando P y Q. Fíjense, si paso esto para el otro lado sumando, tengo una ecuación que es idéntica a las otras dos. Solo que en lugar de tener centro de masa, tengo otro punto. ¿Está bien? Bueno, esta es otra forma de escribir la condición de rigidez. Lo único que estoy haciendo es combinando condiciones de rigidez para encontrar nuevas ecuaciones que impliquen la condición de rigidez. Bueno, y acá lo bueno de esto es que tengo entonces dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido. Ya no estoy invocando al centro de masa. Agarro dos puntos cualquiera del cuerpo rígido respecto a un sistema determinado. Y tengo que un vector que va de un punto al otro, en este caso es siempre que tienen R algo menos R otra cosa, por ejemplo, RP menos RQ, este es un vector que va de Q a P. ¿Sabes? No que va de P a Q, sino que va de Q a P. Si se ponen a mirar la regla esa del triángulo de suma de vectores, van a ver que es así. O sea que RP menos RQ es un vector que va de Q a P. Pero la cuestión es que es un vector que los une, ¿no? Une los dos puntos. Y lo que está diciendo esto es que la velocidad de esos dos puntos tiene que estar relacionada. La velocidad de P tiene que estar relacionada con la velocidad de Q, dependiendo de dónde es que están esos dos puntos. Ahora fíjense, yo agarro esta ecuación y la puedo multiplicar por esto mismo, ¿no? Por RP menos RQ, que es este vector que yo decía que iba de Q a P. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa cuando multiplico RP por RQ por esto que está acá? Ahora, un comentario. Esto que está acá es un vector. ¿Está bien? Esto es un vector y esto es otro vector. Acá tengo un producto vectorial, quiere decir que esto es un vector. Entonces esto es una identidad vectorial. Un vector es igual a otro vector. Ahora lo que estoy haciendo es haciendo una multiplicación escalar. Estoy agarrando cada uno de estos vectores y de cada lado de la igualdad lo estoy multiplicando escalarmente por este otro vector. ¿Está bien? La pregunta que tengo para ustedes es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo agarro este lado y lo multiplico por RP menos RQ?
¿Qué le pasa a todo esto que está acá? Les hago la pregunta de otra manera. Si yo tengo dos vectores, supongamos un vector A y un vector B, el producto vectorial de los dos vectores, ¿hacia dónde apunta? El módulo, el producto vectorial va a ser perpendicular a los dos vectores, así que hacer entonces el producto escalar con el vector posición va a dar cero. Claro, si yo agarro un vector A, le hago un producto vectorial con un vector B, esto me da un tercer vector, ya mismo lo sé, que es perpendicular a A y además es perpendicular a B, ¿no? Tengo dos vectores. Le hago el producto vectorial tiene que apuntar de manera perpendicular a los dos. Entonces, si yo ahora agarro estos dos y le hago el producto escalar por alguno de ellos, como esto es perpendicular a A, es perpendicular a A y además es perpendicular a B, pero en particular es perpendicular a A. Un vector perpendicular a producto escalar con A me da 0. ¿Está bien? Acuérdense que el producto escalar esencialmente es una forma de medida de cuán paralelos son dos vectores. Entonces, también depende del módulo de los vectores y demás, pero en cierto sentido, lo que yo estoy seguro es que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar entre esos vectores es 0. Entonces acá me pasa exactamente eso, ¿no? Si yo tengo el vector velocidad angular y tengo el producto vectorial con este otro vector, si yo ahora lo multiplico escalarmente por el mismo vector, esta parte de acá me queda igual a 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, multipliqué esto de este lado, también lo tengo que multiplicar de este otro lado. ¿Está bien? Entonces, el producto escalar por RP menos RQ. ¿Está bien? Entonces, lo que me está diciendo esto es que el producto escalar este entre BP y BQ, BP menos BQ por RP menos RQ es igual a 0. ¿Está bien? Acuérdense que el producto escalar es simétrico, así que acá lo puse de un lado, de una forma, pero acá lo puse al revés, pero es lo mismo, porque es simétrico, frente al intercambio de los dos vectores que estoy multiplicando. Ahora, entonces esto es simplemente agarrar la condición de rigidez y hacerle una operación matemática, simplemente la multipliqué por otro vector. Así que esto que está acá sigue siendo una especie de condición de rigidez. Esto es algo que está implicado por la condición de rigidez. Ahora, esto que está acá, les dije que era un vector que iba de Q a P. ¿Está bien? Pero en principio, el módulo de ese vector es la distancia entre P y Q, no necesariamente es 1. Entonces yo esto que está acá, lo puedo escribir como el módulo de RP menos RQ, perdón, este es un módulo, por un versor, ¿no? Que va de Q a P. Lo llamo R versor PQ. Y el módulo este es la distancia entre P y Q, que en particular puede ser, o sea, estoy suponiendo que es distinta de 0, no estoy agarrando dos puntos distintos del rígido. Entonces, como esto es distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo y me lo saco encima. Entonces, esencialmente lo que tengo es que este bicho por BP menos esto mismo por BQ es igual a 0. ¿Está bien? O sea que RPQ por VP es igual a RPQ por BQ. Pero esto es un producto escalar. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando yo agarro un vector, por ejemplo VP, y le hago producto escalar con un versor? ¿Qué información me da ese producto? O sea, ¿qué tipo de operaciones? Vamos a multiplicar por 1 el vector, Yo agarro, que mirá, no es el versor. ¿cómo, perdón? Te estoy escuchando mal. Es como multiplicar por 1 el vector que no es un versor. Déjame planteártelo así. Suponete que yo tengo, este es el vector BP, ¿sí? Y este que está acá es el versor, perdón,
versor RPQ. ¿Qué información me da esto que está acá? Se da la componente de BP que es paralela. Exacto. Me da la proyección, muy bien. Me da la proyección, si yo esto lo extiendo, me da la proyección sobre el eje determinado por RPQ. Me da, esto es un número, y el número ese es la distancia esta. ¿No? Si fuese que el RPQ apunta en la otra dirección, me daría lo mismo, pero me daría con signo negativo. Pero efectivamente, es esencialmente la proyección del vector este en esta dirección. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo esto es que si yo tengo dos puntos P y Q que pertenecen a un cuerpo rígido, entonces la velocidad de un punto no puede ser cualquier cosa, teniendo en cuenta que la velocidad del otro punto es algo. Sino que cuando yo agarro las dos velocidades y las proyecto sobre la línea que los une, tienen que ser iguales. Porque de otra manera, el cuerpo no sería rígido. ¿Está bien? Déjenme mostrárselos así. Yo tengo dos puntos cualquiera, P y Q, y tengo sus velocidades. Esto que está acá es BP, y esto que está acá es BQ. ¿Está bien? Bueno, RPQ es un versor que apunta en la dirección que va de Q a P. ¿Está bien? Es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección que va de Q a P. Como dijimos recién, el producto escalar de las velocidades con este versor lo que hace es me las proyecta en la dirección del RPQ. Entonces, por ejemplo, a esta velocidad la proyecta hacia acá, entonces me da esta componente, ¿está bien? O sea, esta distancia que está acá es esto que está acá, y esta distancia que está acá es esto que está acá. ¿Alguien no lo ve a esto? O sea, como el único que está participando es Antonio, no me queda claro si los estoy mareando o si lo tienen clarísima y les resulta muy fácil. No, para mí ahí con esa proyección que hiciste ahí mostrando esto último, bien, Okay. porque antes me había perdido, pero ahora ya está. Bien. O sea, sí, o sea, porque hasta ahora lo único que vengo haciendo son operaciones matemáticas. Entonces, tratar de entender qué información geométrica tiene que ver con esas operaciones puede ser complicada. Pero básicamente la expresión final es eso. Yo agarro una velocidad, la proyecto sobre la línea que los une, agarro la otra velocidad, la proyecto sobre esa misma línea, y la condición de rigidez me dice que estas distancias tienen que ser iguales. O sea, esto que está acá tiene que ser igual que esto. ¿Está bien? ¿Y eso qué es, básicamente? Lo que se desplazó en esa dirección, la partícula, se tiene que desplazar la otra, porque si no, la distancia entre las dos cambia. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces vayamos a la guía y empecemos con esta información a resolver los ejercicios. Lo que les sugiero es que miren el ejercicio 1 y se fijen a ver si lo pueden resolver. Acá lo voy a compartir en pantalla. No, lo tengo acá, perdón. Ahí. ¿Lo están viendo? Bueno, dice, o sea, muestra distintas situaciones de cuerpos en los que hay dos puntos y de los que salen, bueno, cada punto tiene su velocidad. Por ejemplo, acá tengo el punto P y el punto Q, este tiene BP y este tiene BQ. Y dice que de mirar nada más estas imágenes, hay que determinar si estos cuerpos son rígidos o no. Así que lo que les sugiero es que se tomen 5 o 10 minutos para mirar bien esto, piensen, traten de relacionarlo con lo que estuvimos viendo antes, y en un rato ahora nos juntamos y vemos si estos
cuerpos de la A a la F, si son rígidos o no son rígidos. Cuando alguien nos complete a los 6, avise y nos reconectamos y charlamos.
Perdón, un comentario. Germán y Antonio, ayer no recibí los ejercicios de la guía de gravitación. No sé si se quedaron en algún lugar de la web o lo que Ah, fuera. se los pasé a Fede. Bueno, ¿te comunicas con él? ¿Le decís que me los mande? Sí. Dale, Sí, yo me retrasé, perdón. No quería que pase como el otro día que no llegué a terminarlos y bueno. dale, no te hagas problemas, mandalos, pero trata de mandarlos hoy o mañana a la mañana, si puedes. Sí, sí, sí. Perdón, y otra cosa, Antonio, ¿sabes si Armando sigue cursando? Ah, no, él se fue hace rato. Ah, no tenía idea. Bueno, listo. No, pues porque hace varias clases que no se conectaba, no me dijo nada. Sí, no, él me avisó hace un toque a mí. O sea, quedaste vos con Santiago en el grupo nomás. Ajá. Listo, gracias. Bueno, a ver. Alguien que quiera decir por lo menos si el A tiene potencialidad de ser un rígido, ¿no? No, para mí no. ¿Puedes escribir en pantalla, explicar por qué? Uf, a ver. El punto Q está acá y la velocidad va para el lado opuesto que la velocidad P. Sí. Eh, si fueran iguales, capaz estaría quieto, pero no lo aclara. Así que supongo que se estiraría. Suponete que fuesen Claro, iguales. Supongamos que son iguales, en modo, ¿no? eh, Y tienen sentido contrario. eh, sería como tratar de... eh, ay, ¿cómo lo explico? Como tener un dije y levantas de las puntas de la cuerda donde está el dije y se estiraría para ponerse que BQ y BP estén en el mismo versor. Ah, fíjate, mira, esto, o sea, como yo lo resolvería es la siguiente manera.
¿Puedes borrar pantalla un segundo? Sí, sí, ahí voy. A ver. Primero tenés que fijarte en la recta esta que une a P y a Q, ¿no? Después lo que habíamos dicho era que había que agarrar las velocidades y proyectarlas sobre esa recta. Entonces, en este caso, lo que obtengo es esto, ¿no? Esta es la velocidad de P proyectada en la recta QP. Y esta que está acá es la velocidad de Q proyectada en esa recta. Y lo que tenía que pasar era que tenían que ser iguales. Entonces, si el módulo de las dos velocidades fuese el mismo, lo que te está diciendo esto es que esta distancia es igual que esta distancia. ¿Está bien? Pero fíjate que el sentido es distinto. Si vos haces el producto vectorial, suponete que esto que está acá, esto que está acá, es RPQ. Entonces, lo que vas a tener es que el producto escalar entre BP y RPQ es positivo, o sea, esta distancia te va a dar positiva, pero el producto escalar entre RPQ y BQ te va a dar negativo, ¿está bien? Porque fíjate que la proyección de BQ sobre la recta esta es antiparalela con el RPQ. Entonces no son iguales, o sea, si uno tuviese que hacer esto, esta dp por RPQ, esto que está acá, yo no sé cuánto vale, pues yo no sé cuánto vale el módulo de BP, pero esencialmente es algo positivo, que es el módulo de BP, porque justamente la proyección de P sobre el eje que los une está en el mismo sentido que el RPQ. Y cuando haces el otro, que es BQ por RPQ, esto te da menos BQ. Y esto es negativo, o sea, esto es positivo y esto es negativo. ¿Está bien? Entonces nunca vas a poder hacer que estas dos cosas sean iguales. ¿Se entiende? Físicamente lo que está pasando es Sí, sí. esto. Este punto se está yendo para allá y este punto se está yendo para allá. Aparte de rotar, ¿no? Entonces, básicamente se están estirando. Entonces, esto que está acá no puede ser un rígido. La respuesta es que el A no puede ser un rígido. ¿Esto lo entendieron todos? Sí. Buenísimo. Ah, dale, buenísimo. Sí, sí, ahí vi que me llegó recién al mail el ejercicio, gracias. Perdón, Diego, ¿podrías repetir la explicación, por favor? Sí, por supuesto. Espera que borro. ¿Te crees que borre todo? Empezamos de cero. Así Sí, lo por favor. prolijo, dale. A ver, para que sea un cuerpo rígido, lo que necesito es que los puntos se muevan para donde se muevan, sean tales que al moverse de esa manera, la distancia entre los puntos quede igual. ¿Está bien? Eso es lo que llamábamos la condición de rigidez. Y habíamos dado una expresión matemática para esa condición de rigidez, que era que la velocidad P por el versor que une P con Q tenía que ser igual a la velocidad de Q por el versor que une P con Q. ¿Ok? Bueno, el versor que une P con Q es un vector que va de P a Q y tiene módulo 1. Es más o menos una cosa así. Perdón, este es versor. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces fíjate, tengo tres vectores. dp, el versor RPQ y BQ. Y lo que necesito es que estas tres cosas satisfagan esta relación. Si la satisfacen, este bicho tiene chance de ser un cuerpo rígido. Si no la satisfacen, ya sé que no lo es. Porque si no satisfacen esto, quiere decir que las velocidades son tales que los dos puntos se están alejando, entonces la distancia está creciendo y entonces no es rígido, es un cuerpo flexible. ¿Ok? Bueno, Sí.
¿Cuál es el producto escalar entre este vector, RPQ, y este? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Miro el eje este, el RPQ, y acordate que el producto escalar es una proyección. Entonces tengo que agarrar la velocidad Q y lo tengo que proyectar sobre este eje. ¿Está bien? Y esta distancia es el valor absoluto de BQ por RPQ. ¿Está bien? Bueno, fíjate que como RPQ va para allá y la proyección esta está del otro lado, el producto escalar este, suponete que esto que está acá te da, vamos a poner un nombre, te da D sub Q. ¿Está bien? Bueno, entonces esto que está acá, este producto escalar, y además D sub Q es positivo, es la distancia entre este punto y este. ¿Está bien? Bueno, como este vector apunta hacia allá y la proyección esta está para el otro lado, esto da menos D sub Q. ¿Está bien? Lo importante es que esto es menor que 0. O sea, el producto escalar entre este bicho y este bicho es menor que 0. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, ¿cuánto vale el producto escalar entre este bicho y este bicho? Bueno, misma historia. Agarro el eje este y ahora lo proyecto. Proyecto la velocidad sobre ese eje. Ahora fíjate que esta proyección tiene el mismo sentido que el vector original. Esta distancia que está acá la puedo llamar D sub P. Y esto que está acá es D sub P. Con signo positivo porque estas dos cosas son... ¿cómo se llama? Porque la proyección de P sobre RQ está en el mismo sentido que el RPQ. Y esto es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces acá lo que me está diciendo es que algo menor que 0 no puede ser nunca igual a algo que sea mayor que 0. Entonces, estos dos puntos no satisfacen esta igualdad. Esto que está acá no se satisface en este caso. ¿Está bien? Buenísimo. Sí, sí, ahora lo vi mejor. La manera más fácil de ver esto, déjenme por ahí la manera más gráfica por lo menos, no tanto pensado en términos de productos escalares y demás. La manera geométrica de ver esto es la siguiente, es bastante más fácil. Hacen una raya que une a P con Q, y se fijan la proyección de las velocidades sobre esa raya. P va para allá, y Q va para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, claramente estos dos puntos se están alejando. Uno va para un lado, el otro va para el otro. La única manera en que esto sea un rígido es que si uno va para un lado, el otro vaya para ese mismo lado y tenga además el mismo módulo sobre esa recta. ¿Está bien? Este es el caso, por ejemplo, de este otro rígido. O sea que esto que está acá no es un rígido, porque este punto se está yendo para allá y este punto se está yendo para allá, entonces esto es un objeto que se está estirando. Este otro, en cambio, fíjense si yo miro esta receta gráfica que hice, tengo que agarrar la recta que une a P con Q, proyecto la velocidad sobre esta recta, acá me queda esto, y acá me queda esto. Entonces acá tengo dos vectores, uno es este, y otro es este. ¿Está bien? Y además me dicen que el módulo de este y el módulo de este son iguales, me lo dice acá. O sea que el módulo de estas dos proyecciones también son iguales. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto lo que me está diciendo es que el punto P y el punto Q se están moviendo en esa dirección con la misma velocidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿La distancia cambia o no cambia? No, no cambia. No cambia. Entonces, esta situación no está en contradicción con la situación de rigidez. ¿Puedo decir que esto es un cuerpo rígido? No, no puedo decir que es un cuerpo rígido, porque yo no sé si hay un punto Q un punto R por acá que está haciendo cualquier cosa. Lo que puedo decir es que no puedo descartar la posibilidad de que esto sea un cuerpo rígido. Por eso es que el enunciado dice que algunos de los cuerpos de la figura no son rígidos, y lo que hay que identificar es si no son rígidos. Bueno, acá puedo decir que este no es rígido. Acá
No lo sé. A priori no lo puedo descartar. Este tranquilamente podría ser un rígido. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con este? No puede ser un rígido, ¿Por qué, Cecilia? porque si, ¿para qué voy a anotar? Dale. La proyección de esta es para allá y la proyección de esta es para allá. Exacto. O sea que lo que está pasando con esos dos puntos es que se están acercando. Bien, entonces este no puede ser un rígido. ¿Qué pasa con este? Tampoco. Tampoco. Este está quieto y este se está alejando de este. Entonces este no puede ser un rígido. ¿Qué pasa con este? Yo creo que de ese no puedes decir nada porque la proyección sobre, o sea, no hay proyección. Exacto. En principio no lo puedo descartar. Este podría ser un rígido. Acá cuando proyecto, como esto tiene 90 grados, y esto también tiene 90 grados, cuando yo proyecto la velocidad sobre el eje, la proyección es 0. Y acá también es 0. Entonces son iguales las proyecciones, con lo cual este tranquilamente podría llegar a ser un rígido. Para saber si lo es, tendría que ver qué pasa con todos los puntos. ¿Y qué pasa con este? Acá hay que hacer una cuenta para ver si es un rígido. Diría que sí. La proyección da que es igual a que BP en el versor de QP da BQ. ¿Da BQ? A ver, bueno, veamos. Entonces, este BQ está ya sobre la línea, ¿no? Y entonces esto que está acá tiene módulo BQ. Bien, esto que está acá lo tengo que proyectar. ¿Y con qué proyecto? ¿Con el seno o el coseno en esta dirección? Y con el coseno. Con el coseno. Entonces, esto que está acá es BP, este es el ángulo 60, ¿no? Por el coseno de 60 grados, ¿que cuánto vale? Un medio. Un medio, exacto, esto es un medio. Y acá me dice que BP es 2BQ. Entonces 2 por un medio es 1, y entonces la longitud de esta es BQ. Igual que esta. Así que esto en principio es tal que los dos puntos no se están, la distancia entre los dos puntos no está variando. Esto tranquilamente podría ser un cuerpo rígido. ¿Se entiende entonces la lógica más o menos cuál es? Sí, Buenísimo. Pero no importa que tenga una componente en otro lado el No, BP. no. Fíjate, para ver eso, podemos ver el siguiente ejemplo. Ahora está buenísima la pregunta. ¿Quién le hizo la pregunta, Germán? Sí, sí, yo. Fíjate el siguiente caso. Suponete que tenés una rueda que gira respecto de su eje. Bueno, ¿cuál es la velocidad de este punto del eje? La velocidad angular. 0. No, el eje está fijo. Ah, Quieto ahí. ¿está fijo? Ah, ok. No tiene velocidad. Todos los puntos tienen velocidad porque están girando alrededor del eje. Bueno, ¿y cuál es la velocidad, por ejemplo, de este punto? Suponete que la rueda está girando hacia allá. ¿Hacia dónde va la velocidad de ese punto? Pero no ahora todo está girando. Ahora está girando el cuerpo rígido, sí. Se está O sea, rotando. esto sí Esto es un sería cuerpo rígido, así. esto es una rueda. Y esto es así. Exacto. Perfecto. Este punto de acá tiene velocidad para allá. Y este punto de acá tiene punto cero. ¿Está bien? Sí. Esta es misma historia. Este pone llamamos PEC y este es un cuerpo Q. Bueno, si vos tuviese que decir si esto es compatible con un rígido, basado en esos dos puntos, lo que dirías es lo siguiente. Bueno, trazo la línea esta, me fijo, la velocidad de P es 0, así que la proyección sobre esto es nada. Y esto que está acá son 90 grados, ¿no? Porque la velocidad de este punto es tangencial. Entonces la proyección de esta velocidad también es 0.
Fíjate que la distancia no está cambiando. Esto es una rueda que está girando. Y sin embargo, la velocidad de este punto no tiene nada que ver con la velocidad de este punto. O sea, cuando vos mirás la velocidad perpendicular al eje que los une, esa velocidad no está cambiando la distancia entre los dos puntos. Lo único que lo está haciendo es haciendo rotar al cuerpo rígido. ¿Se ve? Sí, Entonces, esto es un ejemplo en el cual vos podés ver fácil, basado en la intuición de cómo funciona una rueda, ¿no? Que es un cuerpo rígido, en el cual vos podés darte cuenta que la velocidad que es perpendicular a la línea que une a los dos puntos no es relevante para determinar este tipo de para determinar si es rígido o no. Lo que te dice eso es si está rotando o no. Si la componente esa es distinta de cero, quiere decir que el bicho te está girando, pero la distancia entre los puntos no cambia. Lo que está pasando es que la línea que los une está girando, pero la longitud de esa línea se mantiene constante. ¿Está bien? sí, Acá va a eso lo pasar ven más en el E, más fácilmente. en O sea, el... me imagino que puede estar girando sobre eso. Bueno, supone que es un círculo, ¿no? Que podría estar Claro. rotando. Bueno, pero acá en el E podrías hacer lo siguiente, tendría que pensarlo. Pero acá en el E podrías, por ejemplo, elegir un sistema de referencia. Sí, sospecho que sí. Podrías elegir un sistema de referencia fijo a este punto, ¿no? Ujú. En ese caso vos al punto Q lo verías como que va con velocidad BQ más dp. Sería la suma de estos dos vectores. Esto es simplemente por movimiento relativo. Entonces Sí, estás exactamente en la misma situación que acá, en un sistema de referencia móvil, ¿no? Pero estás exactamente en la misma situación que acá. Esto es un bicho que está girando así. Respecto a algún punto, ¿y cuál es ese punto? Ahora en un rato vamos a ver cómo se determina. ok. Ahora está buenísima la pregunta. Ahora vamos a ver, porque es cierto que es poco intuitivo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en los cuales podemos determinar, en base a estas cosas, dónde está el punto, dónde está el eje de rotación de estas cosas. Bueno, vamos a volver a esto. Bueno, eso. Ahora vamos a ver el ejercicio 5 de esta guía, que dice, esto es también, son una serie de demostraciones matemáticas, pero me quiero detener en los resultados porque son útiles para entender un poco de la física. Y además lo hacemos para que ustedes no tengan que hacerlo. Es muy probable incluso que estas cosas las haya hecho Gustavo en la teórica. Pero bueno, las rescato acá porque son útiles para la guía. El ejercicio 5 dice lo siguiente: el eje instantáneo de rotación, esta es la definición de lo que es un eje instantáneo de rotación. Es un conjunto de puntos con velocidad nula en un dado instante. ¿Está bien? Es un eje, quiere decir que es una línea alrededor de la cual está girando el bicho, pero que cada punto de esa línea no tiene ningún tipo de velocidad. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso que vimos recién, de la rueda que giraba respecto a este punto, bueno, el eje que sale, o sea, justamente el eje del auto, alrededor del cual está girando esta rueda, supongamos que el auto está suspendido con unas sogas y no está sobre la calle, sino que está flotando en el aire. Si las ruedas se ponen a girar, bueno, eh, todos los puntos de la rueda que están justamente en el centro no se están moviendo, no tienen ningún tipo de velocidad. Eso es lo que se llama un eje de rotación. En general, cuando el cuerpo rígido se va moviendo, ese eje va cambiando. Entonces, de lo que hablamos es de un eje instantáneo de rotación. En un determinado instante del tiempo, eh, hay situaciones en las que tengo un eje alrededor del cual está girando todo el sistema. Y ese eje está fijo, no tiene velocidad en ese determinado instante. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que dice el ejercicio es lo siguiente. Ahora vemos qué es ese eje, o en algunas situaciones qué tipo de pinta tiene. Dice, demuestra que si existe ese eje, entonces es una recta paralela a la velocidad angular que tiene el cuerpo en ese instante. ¿Está bien? Bueno, esto se puede demostrar así. Como es un eje, tiene un montón de puntos, ¿no? Tiene infinitos puntos. Pero bueno, yo puedo agarrar dos puntos cualquiera. Agarro P y Q
que pertenecen al eje instantáneo de rotación. Entonces, estoy suponiendo que existe, entonces quiere decir que si existe el eje instantáneo de rotación, existen dos puntos que pertenecen al eje instantáneo de rotación, y por definición de eje instantáneo de rotación, quiere decir, es una línea de puntos que no tienen velocidad, esos dos puntos no tienen velocidad. P y Q son dos puntos que no tienen velocidad. Es decir, que la velocidad de P y la velocidad de Q son 0. ¿Está bien? Bueno, fíjense. Bien. Y aparte, otra cosa que puedo decir, es que como P y Q pertenecen al eje instantáneo de rotación, el vector que los une es paralelo al eje instantáneo de rotación. Eso lo ven, ¿no? O sea, yo tengo un eje, es una línea en el espacio, agarro P y agarro Q, entonces este vector es paralelo, este es el eje instantáneo de rotación, el vector que los une, que es simplemente la resta de sus posiciones, es paralelo al eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Estas son dos cosas que puedo saber simplemente de declarar que P y Q pertenecen al eje instantáneo de rotación. Bueno, ahora, como es un rígido, como este es un cuerpo rígido, puedo usar la condición de rigidez y meter esta información acá adentro. ¿Está bien? Entonces, fíjense que BP menos BQ, esta era la condición de rigidez, ¿no? Esta que está acá. No con el igual a 0, sino esto que está acá. Ahora, como yo sé que P y Q pertenecen al eje instantáneo de rotación, las dos velocidades son 0, esto que está acá es 0, así que esto que está acá es 0. ¿Está bien? Acá estoy usando esta identidad, que esto que está acá es 0. Pero esto que está acá es paralelo al eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir eso? Que el... ¿Qué borro? ¿Cuándo es que un producto vectorial es 0? Bueno, es 0 cuando los dos vectores son paralelos, ¿no? Si yo tengo dos vectores paralelos, el producto vectorial es 0. Si están un poquito corridos uno del otro, o sea, si son un poquito no paralelos, ya el producto vectorial ya deja de ser 0. ¿Está bien? Entonces yo automáticamente sé de que el producto vectorial entre omega y este vector es 0, que estos dos bichos son paralelos. Pero además yo sé que el vector es paralelo al eje instantáneo de rotación. Entonces automáticamente veo que la velocidad angular, o sea, acuérdense que la velocidad angular es un vector, ¿no? Ahora tengo una cosa en 3 dimensiones, tengo un vector alrededor del cual gira el cuerpo rígido. Bueno, el eje instantáneo de rotación, si existe, siempre es paralelo a la velocidad angular. Esto es algo que estamos probando acá, ¿no? O sea que el inciso este que dice que demuestre que si existe el eje instantáneo de rotación, entonces es una recta paralela a omega, bueno, efectivamente es una recta paralela a omega. Porque de la condición de rigidez veo que el vector PQ, que está sobre el eje instantáneo de rotación, es paralelo a omega, entonces el propio eje instantáneo de rotación completo es paralelo a omega. ¿Está bien? Bueno. O sea que si yo tengo un eje que en algún instante del tiempo, o sea, el eje este es infinito, ¿no? Y habrá una parte, de hecho, este eje incluso puede estar por fuera del cuerpo rígido, ¿no? No es un eje de puntos materiales que pertenecen al cuerpo rígido, es simplemente una línea en el espacio. El cuerpo rígido puede estar lejos o puede estar ocupando parte de esa línea o lo que fuere. El tema es que el sistema completo, a lo sumo está girando alrededor de esa línea, pero esa línea de puntos en ese instante está quieto. Y la velocidad angular del cuerpo rígido apunta siempre en la dirección de esa línea. Bueno, ahora dice que demuestre que si hay un punto P tal que la velocidad de P, producto escalar, con la velocidad angular del cuerpo rígido es distinto de 0, entonces no existe un eje instantáneo de rotación. Esto se puede mostrar por el absurdo, ahora lo vemos. Esto el único interés que tiene este punto es mostrar que hay veces que no existe un eje instantáneo de rotación. Acá, mírenlo, esto se los dejo, es cuestión de ir por el absurdo. Es suponer que esto es cierto y suponer que existe un eje instantáneo de rotación y llegar a algo que contradice lo que uno supuso que era cierto. ¿Está bien? Es básicamente
lo que digo es que si existe un eje instantáneo de rotación, entonces hay un punto Q que pertenece a él, entonces la velocidad de Q es 0. Entonces ahora puedo usar la condición de rigidez, que es esto que estaba acá, pero acuérdense que acá tenía Vp menos Vq, pero la velocidad de Q es 0. Entonces me queda que Vp es igual a esto. Entonces ahora puedo de los dos lados multiplicar por la velocidad angular, escalarmente, multiplico acá por la velocidad angular y acá también. Como esto es perpendicular a la velocidad angular, porque es el producto vectorial entre la velocidad angular y otro vector, cuando hago el producto escalar con la velocidad angular, esto me da 0. Y entonces me queda que Vp por omega es igual a 0, pero yo estaba suponiendo que era distinto de 0. Entonces, el absurdo surge, la contradicción acá surge de suponer que existe un eje instantáneo de rotación. No siempre existe un eje instantáneo de rotación. La matemática de este ejercicio, de este inciso, es irrelevante. Lo que quiero señalar acá es eso, que a veces no hay. Entonces, lo que tengo que tener presente es eso. Si hay un eje instantáneo de rotación, es paralelo a la velocidad angular, y a veces no hay. Bueno, el punto más importante de este ejercicio es el 3. Dice que demuestre que si un punto pertenece al eje instantáneo de rotación, entonces la velocidad de ese punto es perpendicular al vector que va desde ese punto al punto P. ¿Está bien? Ahora vemos qué quiere decir esto. Pero básicamente lo que me está diciendo es que O pertenece al eje instantáneo de rotación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de O en un determinado instante del tiempo es 0. ¿Está bien? O sea, de vuelta, lo que caracteriza el eje instantáneo de rotación es que en ese instante la velocidad de esa línea es 0. A lo sumo, las cosas están girando alrededor de esa línea, pero esa línea no se está moviendo. La velocidad, acá entonces lo que estoy usando es básicamente la condición de rigidez, ¿no? ¿Qué era? Que entre los puntos O y P, que Vp menos Vo es igual a omega por Rp menos Ro. ¿Está bien? Bueno, acá dije que Vo es igual a 0, así que esto no está. Y esto que está acá es lo que estoy llamando ROP. ¿Está bien? Es un vector que va de O a P. Bien. Entonces, fíjense que esto que está acá es un producto vectorial. Entonces, el vector este es perpendicular tanto a la velocidad angular como a este vector ROP. ¿Está bien? Entonces, automáticamente, el producto vectorial, que es igual a la velocidad en P, es perpendicular a los dos, en particular a este. O sea que este es perpendicular a este. ¿Está? Que es lo que queríamos ver. ¿Ok? Bueno, esto me marea hasta a mí, así que entiendo que ustedes se pueden sentir un poco mareados. Déjenme entonces mostrarles cuál es la forma gráfica de tratar de entender esta información. Si vamos ya pensando en cuerpos rígidos concretos que se mueven de una determinada manera. Lo que quiero notar es lo siguiente. Es que esta información ofrece una manera de identificar dónde está el eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Que es algo que me había preguntado Germán recién, que le resultaba raro que si tenían componentes perpendiculares a la línea que los unía, ¿por qué no estaba cambiando la distancia en ese momento? Y si está rotando, ¿cómo es que está rotando? Porque te ponen 2 puntos y vectores de velocidad y a veces cuesta ver alrededor de qué punto están rotando. Bueno, fíjense lo siguiente. Entonces tengo un punto que tiene una determinada velocidad. ¿Está bien? Y el cuerpo rígido está rotando con alguna velocidad angular. En este caso, la velocidad angular la voy a tomar perpendicular a la hoja. ¿Está bien? Es decir, que está girando de alguna manera alrededor de un eje que es perpendicular a la hoja. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde está ese eje? ¿Dónde está el eje instantáneo de rotación de este cuerpo? Bueno, fíjense. El caso que teníamos antes era esto, ¿no? Que yo sabía que un punto tenía esta velocidad y este otro punto tenía esta otra velocidad. ¿Está bien? Bueno. Yo sé dos cosas. Primero, que el eje instantáneo de rotación es paralelo a omega. Esto lo vimos recién acá. El eje instantáneo de rotación es paralelo a omega. Así que en este problema, sea donde sea que esté el eje instantáneo de rotación, va a ser un punto
Y el eje va a ser una línea que sale perpendicularmente de la pantalla y se mete para la pantalla en ese punto. ¿Está bien? Bueno, pero aparte, yo sé que el vector que une a O, que pertenece al eje instantáneo de rotación, o sea, que en este caso el vector que une al eje instantáneo de rotación con el punto P, tiene que ser perpendicular a la velocidad Vp. ¿Está bien? Quiere decir que el eje instantáneo de rotación yo no sé dónde está, pero va a estar en algún eje que es perpendicular a él. Perdón, que va a estar sobre el eje que es perpendicular a la velocidad. ¿Ok? Yo no sé dónde está el eje instantáneo de rotación, pero sé que, supónganse, ¿no? Supongamos que está por acá, este es el punto O, entonces esto que está acá es lo que me está diciendo el ejercicio de allá, ¿no? Que el vector que une a O y a P es perpendicular a BP. Esto es lo que veíamos acá recién, ¿no? El vector que une a O y a P es perpendicular a BP. Bueno, eso lo único que me dice es que podría estar en cualquier punto de esta línea, porque en cualquier punto donde yo ponga una cruz acá, el vector que une a esa cruz con el origen con P es perpendicular a BP. Así que sea donde sea que esté el eje instantáneo de rotación, va a tener que estar sí o sí sobre esta recta. Pero lo mismo pasa con el punto Q. ¿Está bien? Como es un eje instantáneo de rotación, esto tiene que pasar para cualquier punto P, en particular puede pasar para este punto Q. Entonces yo acá también tendría que trazar la perpendicular, y en principio podría estar sobre cualquier punto de la perpendicular. ¿Ven? Bueno, pero la única manera de compatibilizar estas dos situaciones es que el eje instantáneo de rotación esté acá. ¿Está bien? Entonces, el eje instantáneo de rotación. Entonces, ¿cómo identifico el eje instantáneo de rotación cuando me dan esta situación en la que me dan un punto y su velocidad y un punto y su velocidad? Bueno, agarro, trazo una línea recta perpendicular a la velocidad, trazo otra línea recta perpendicular a la otra velocidad, y donde se intersectan, tengo el eje instantáneo de rotación. Fíjense que esto es consistente con todos los ítems que discutimos recién. Es paralelo al... Esto podría meterse para adentro o para afuera, pero lo importante es que es paralelo, digamos, apunta en la misma dirección al momento angular del problema, que se sale de la hoja, y además este vector, este es el punto O, ¿no?, del eje instantáneo de rotación. El vector ROP es perpendicular a BP, y el vector ROQ es perpendicular a BQ. ¿Ok? Entonces, cada vez que me dan una situación así, en la que tengo un punto y un vector, yo automáticamente puedo identificar dónde está el eje instantáneo de rotación. Si quieren ver, por ejemplo, ¿se entendió entonces? Por lo menos gráficamente, ¿cómo lo identifico? Sí, 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 sí. sí. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando quieren mirar acá, por ejemplo, podemos ver dónde están. No me acuerdo cuáles eran los que habíamos dicho que sí. El F puede C y ser. F. Perdón. Podemos ver el NF, a ver cómo El del queda. F, sí, perdón. Entonces acá tendrías que agarrar una recta que es perpendicular a P, ¿sí? Y otra recta que es perpendicular a Q. Este es el punto respecto del cual está girando este sistema. Fíjate que este punto, pensá que acá tenés, suponete que acá tenés una rueda, que el cuerpo rígido este es una rueda. Bueno, este punto está girando en este sentido, ¿no? Y acá simplemente es la velocidad tangencial de ese punto. Y este punto también está girando en este sentido. Y acá tenés simplemente la velocidad tangencial de ese punto. O sea que el eje instantáneo de rotación puede ni siquiera estar en el cuerpo. Sí, exactamente, puede no estar en el cuerpo. Ahí se ve mucho más claro, gracias. Bien. Sí, te voy a poner un ejemplo de algo que se puede ver más fácil. No.
Te podría dar un ejemplo, pero te la voy a complicar más, así que prefiero no marear más. Después, en todo caso, si querés lo pongo. Después, si querés, te doy un ejemplo concreto del caso de una rueda, de si está deslizando o si está no deslizando a medida que rueda, comparando la velocidad del centro de masa de la rueda con la velocidad angular de la rueda. Hay veces que el centro de masa está en el punto de apoyo, perdón, que el eje instantáneo de rotación está en el punto de apoyo. Ese caso, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, una rueda en el cual el eje instantáneo de rotación está acá, lo que está pasando es que esta rueda está rodando sin deslizar. Es decir, que el coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento acá es estática. Este punto tiene velocidad cero. Y el eje, como tiene velocidad cero, el eje instantáneo de rotación es justamente el punto de apoyo de la rueda. Pero si la velocidad del centro de masa es distinta que el radio por la velocidad angular de esto, entonces podría ser que el eje instantáneo de rotación esté por acá o que esté por acá. En ese caso la rueda está deslizando. Creo que hay un ejercicio, no lo quiero spoilear porque creo que hay un ejercicio de la guía que pide estudiar este tipo de cosas. Pero sí, para contestarle a Antonio, lo que pasa muchas veces es que este eje está por fuera del cuerpo rígido. De hecho, es un eje de longitud infinita, ¿no? Y los cuerpos rígidos suelen ser finitos, así que siempre hay puntos del eje instantáneo de rotación que están por fuera del cuerpo rígido. Bien. Eso. Entonces ahora resolvamos, lo que les propongo es resolver el ejercicio 6. Dice, teniendo en cuenta el resultado del problema 5.3, que era este, bueno, es justamente lo que decíamos, ¿no? Que encontró un método gráfico que le permite determinar la posición del eje instantáneo de rotación en los siguientes casos. Lo que les pido es alguien que pueda escribir fácilmente en pantalla, que me diga en estos dos ejemplos dónde está el eje instantáneo de rotación. Perfecto. Impecable. Gracias, Germán. Bueno, si alguien no lo ve, avise y lo repasamos. Pero debería estar claro. Es decir, tengo las velocidades, tiro líneas perpendiculares a las velocidades, y donde se intersectan, tengo un eje instantáneo de rotación. Bien. Bueno, un último ejercicio quería discutir. Que dice así. Hay un cilindro que está rodando sin deslizar. ¿Sí? Así que acá tengo una mesa. Y este está girando, pero no hay un deslizamiento relativo entre el punto de apoyo y la mesa. ¿Está bien? ¿Qué sería un caso en el que no está rodando, sino que está deslizando? Bueno, por ejemplo, si este eje estuviese fijo y esto está girando, entonces, bueno, acá esto está yendo para allá, pero el punto de la mesa está quieto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está pasando es que es como si estuviese raspando la mesa con una máquina que gira. La velocidad de este punto va para allá, pero la mesa está quieta. ¿Está bien? Lo que dice de que rueda sin deslizar, a lo que se refiere es a esto, a que el punto este de la rueda está quieto también. Lo que está girando es la rueda. Es decir, que la rueda se está moviendo para allá a medida que gira angularmente. Yo entiendo que esto puede llegar a ser confuso, pero digo, cuando una rueda gira sin deslizar, es decir, que está literalmente rodando como una rueda normal de auto, que no está patinando sobre la calle,
Lo que sucede es que la velocidad del punto este de la rueda es 0. ¿Está bien? Bueno, si quieren incluso pueden tomar eso como la definición del hecho de que la rueda, o que un cilindro, o lo que fuere esto que es circular, ruede sin deslizar. Que no desliza quiere decir que la velocidad del punto este de apoyo es 0. ¿Está bien? Bueno, y lo que me dice acá es que la velocidad del centro de masa, es decir, que el centro de masa acá ya dijimos, es el centro geométrico, ¿no? Así que está en este punto. La velocidad del centro de masa es un dato del problema, es V sub cm, y está en la dirección de x versor. Entonces lo que pide es calcular la velocidad de P, de un punto P, que está a una distancia r chiquita del centro de masas, y que forma un ángulo θ en un determinado instante del tiempo con la vertical. Y además me pide calcular cuál es la velocidad angular, ¿no? O sea, con qué velocidad angular gira el punto P respecto al centro de masa. ¿Qué prefieren? ¿Que lo hagamos entre todos ahora ya? ¿Prefieren tener 10 minutos para pensarlo? Por mí, hagámoslo ahora. Lo hacemos ahora, bueno. Ok. Bueno, entonces, yo voy diciendo, yo lo voy guiando y ustedes me van contestando, ¿les parece? Dijimos que rueda sin deslizar, ¿no? Eso, por definición, no desliza. La condición de rodadura quiere decir que la velocidad del punto O, acuérdense que esto está rodando sobre esta mesa, ¿no? La velocidad del punto O, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, perfecto. Bien. Si tuviesen que decir cuánto vale el vector velocidad angular, primero, ¿en qué dirección estaría apuntando? Fíjense cómo yo tomé los ejes. Dije que X va para la derecha, Y va para abajo, y Z se mete para adentro de la pantalla. Esto está, la velocidad del centro de masa está yendo en esta dirección. O sea que el bicho este está rodando en esta dirección. ¿En qué sentido y dirección tiene el omega A? La velocidad angular. La dirección no sería como Z positivo, dándose la pantalla. Claro. Eso acuérdense que lo tienen que ver usando la mano derecha. Si los dedos de la mano derecha van en el sentido en que gira la rueda, no me miren acá porque acá los voy a confundir. Pero háganlo ustedes en sus casas, agarren los dedos, hagan el movimiento de la rueda en la dirección que van, y el dedo gordo le tiene que estar apuntando en el sentido de la velocidad angular. Fíjense que si hacen eso, el dedo gordo le va a quedar apuntando hacia adentro de la pantalla. Si a alguien no le pasa eso, avíseme ahora porque entonces lo practicamos bien. Eso tiene que pasar. La rueda, el centro de masa de la rueda está yendo hacia la dirección de X versor, entonces la rueda va a girar de una determinada manera. Cuando ustedes ponen el sentido de giro con los dedos, el dedo gordo les tiene que estar apuntando en la dirección de la velocidad angular. Y en este caso lo que tiene que pasar es que se les mete adentro de la pantalla. Como Z versor va hacia adentro de la pantalla, porque fíjense que acá yo puse que Z versor va hacia el centro de la pantalla, porque le puse la crucecita, entonces esto va a ser algo que vaya hacia el centro de la pantalla. Y en términos de las cantidades que escribí acá, ¿cuánto vale el módulo de la velocidad angular? Producto escalar R por la velocidad del centro de masa. Producto a la vectorial. Perdón, no, perdón. Repetime. Sería... Ah, no, olvídalo.
lo contesto yo, es la velocidad o sea, es la velocidad angular de giro del bicho este, ¿no? O sea, es cómo cambia el ángulo de este tita en el tiempo. Básicamente es tita punto. ¿Lo ven? O sea, esto es por definición de lo que es la velocidad angular. Es un vector cuyo módulo es lo que antes veníamos llamando velocidad angular, que es tita punto, y la dirección de ese vector la sacan con la regla de la mano derecha. Según para donde gire, el dedo gordo le tiene que estar apuntando en la dirección del vector. Como esto está girando así, con una velocidad angular de tita punto, esto es lo que antes llamábamos por lo general omega, ¿no? Entonces, en ese caso, el bicho este tiene que estar metido. Si ustedes agarran el dedo índice y lo ponen con la mano derecha en el sentido de giro, el dedo gordo se les tiene que meter hacia dentro de la pantalla. Y eso es Z versor. Bueno, ahora, esto que está acá es un disco y es un cuerpo rígido, ¿no? Entonces vale la condición de rigidez. ¿Qué quiere decir eso? Que B0 es igual a la velocidad del centro de masa más omega por, dijimos, R0 menos R centro de masa. ¿Está bien? Esta es la condición de rigidez. ¿Está bien? ¿Qué información puedo sacar de acá? Fíjense, si yo meto esto, lo meto acá adentro. Esto, lo meto acá adentro. ¿Esto cuánto vale? R. R es un vector, ¿eh? R mayúscula en Y versor. En Jefferson, exactamente. Fíjense que... Déjeme escribir esto de manera vectorial aparte. Lo que estábamos diciendo es que R0 menos R del centro de masa es igual a R mayúscula por Y versor. Esto es lo mismo que si yo paso esto sumando, ¿no? O sea que esto que sea igual a... Esto es igual a esto más esto. Es decir, que la posición de este punto, que es esto, es la posición del centro de masa más este vector, que tiene módulo R y apunta en la dirección de Y. ¿Está bien? ¿Todos lo ven? Bueno, y esto también lo conozco, esto está todo el problema. Esto es la velocidad del centro de masa en X versor. Entonces, básicamente lo que hace este problema es relacionarme la velocidad del centro de masa con R y con tita punto. ¿Ok? Veamos cuánto da esto. La velocidad, bueno, esto es una ecuación vectorial, ¿no? Así que podemos escribirla directamente. Del lado izquierdo tengo B0 que dijimos que era 0, era el vector 0. Esto es igual a la velocidad del centro de masa en X versor más tita punto en Z versor, que es omega, producto vectorial R por Y. ¿Cuánto vale el producto vectorial entre Z e Y? 0. No son perpendiculares. Claro, eso sería si fuese el producto escalar. Ah, claro, claro. Menos X versor. Menos X. Claro, acuérdense, o sea, esto lo pueden pensar de la manera que X, Y, Z, por como los elegí acá, son una terna derecha,
o lo pueden, no sé, como yo esperaría que lo hagan, es con la regla de la mano derecha. Entonces agarran el dedo índice, lo apuntan en la dirección de Z, que va hacia adentro de la pantalla, después lo llevan hacia abajo, que es en la dirección de Y, ¿no? El dedo índice se mete adentro de la pantalla, después lo llevan hacia abajo, que es la posición de Y, y el dedo gordo les queda apuntando en menos X versor. Háganlo ustedes en su casa con su mano derecha y verifiquen que esto es así. Entonces, Z versor por Y versor es menos X versor. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que me queda es que, bueno, entonces, esto me queda básicamente la velocidad del centro de masa menos R por tita punto en X versor. ¿Está bien? O sea que lo que me está diciendo esto es que me está dando una relación entre esto y lo que me pide el problema. Me está diciendo que tita punto, o que R por tita punto, es igual a la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Esto pasa siempre que tengo una rueda que está girando, sin deslizar. Cada vez que tengo una rodadura, la velocidad de este punto, la velocidad angular de la rueda la puedo relacionar con la velocidad del centro de masa a través de esta relación. ¿Okay? Eso sería para todos los puntos, esa sería la velocidad de todos los puntos que están como en, sería así el límite de la rueda, la distancia R, el centro de masa. Claro, pero tita punto es la velocidad angular de todos los puntos. Ok, ¿Está bien? Tita punto tiene con el ángulo, no con la velocidad de giro, no tiene que ver con la distancia al origen, al centro de masa. ¿Está bien? no, o sea, pregunto si, o sea, todos los puntos que están como, por así decir, en la superficie exterior de la rueda, Sí. tienen la misma velocidad del centro de masa. No, este tiene. Este punto que está acá tiene menos la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa. Y respecto de la Tierra tiene velocidad cero. Ok, ¿Está bien? Y creo. la velocidad angular de giro alrededor del eje instantáneo de rotación, que es, perdón, sí. La velocidad angular de giro del sistema es tita punto. ¿Ok? Bueno, y lo que me pide es calcular la velocidad de P, de este punto P. Y entonces, esto si quieren se lo dejo de ejercicio. De hecho, el ejercicio que tienen que entregar, que es el 8, es muy parecido a tratar de resolver este tipo de cosas. Esencialmente lo que tienen que hacer... ¿Puedo borrar esto? Es la misma historia, es plantear la condición de rigidez. Es siempre plantear la condición de rigidez. En este caso se puede plantear respecto al... Acuérdense que la condición de rigidez tomaba 2 puntos, pueden tomar el punto O pueden tomar el centro de masa. Yo a mí siempre me gusta tomar el centro de masa. Entonces tienen la velocidad P de este punto P es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad angular por... esto era la posición de P menos R del centro de masa. Fíjense que con lo que tienen acá, ya todas estas cosas las pueden calcular. O sea, lo que está pidiendo es la velocidad de P, o sea, está pidiendo este objeto de acá. Entonces plantean la condición de rigidez respecto al centro de masa y todo lo tienen. Esto es dato del problema. Esto que está acá, lo acabamos de calcular. ¿No? Dijimos que esto que estaba acá era tita punto en z versor, pero además dijimos que tita punto era la velocidad del centro de masa dividido R. ¿Está bien? En z versor. O sea que esto es dato también, a esta altura. ¿Cómo se llama esto? Bueno, la posición del centro de masa en el sistema que yo elegí es 0. Esto es 0.
¿Está bien? Estoy en un sistema, en este instante estoy en el sistema fijo al centro de masa. Y la posición del punto P en este sistema la conozco. La puedo escribir como quiera, la puedo escribir en coordenadas cartesianas, x, y, z, o la puedo inventarme coordenadas polares acá, por ejemplo. Reversor, θ versor y demás. Pero bueno, esencialmente tengo todo y lo puedo calcular. Y lo que tiene que pasar es que la velocidad de este punto va a ser la suma de dos cosas. Una es la velocidad de la traslación completa, que es la velocidad del centro de masa, más la velocidad de giro alrededor del centro de masa. Bueno, eso lo pueden chequear. El ejercicio que tienen que entregar, que es el 8, déjenme mostrárselos. Tiene exactamente esta misma pinta. Esencialmente tienen un cilindro que tiene un determinado movimiento, le dicen la velocidad en 2 puntos, y con eso tienen que sacar información como la posición del eje instantáneo de rotación, cómo es el vector de velocidad angular, o lo que es lo mismo, cuál es digamos, el θ punto en este problema, y cuál es la velocidad del punto P, que es simplemente la velocidad del centro de masa. Antes lo que pasaba era que te daban la velocidad del centro de masa y te pedían la velocidad de un punto P fuera del centro de masa. Ahora hacen al revés, te dan la velocidad en 2 puntos distintos, por ejemplo acá y acá, y te preguntan cuál es la velocidad de este punto. Bueno, en todos los casos lo que hay que hacer en este ejercicio es eso, es plantear siempre la condición de rigidez y usar las cosas que estuvimos viendo hoy. Creo que con esto que conté hasta acá, ya pueden hacer esta guía completa. Sí. No sé si alguno tiene alguna duda. Si no tienen ninguna duda, lo que yo les sugiero es que se pongan a hacer este mismo ejercicio, o cualquier otro ejercicio de la guía, porque estas cosas se las tienen que entregar el lunes, y estaría bueno que tengan esta guía lo suficientemente entendida para mañana, porque ya mañana vamos a ponernos a mirar la dinámica del cuerpo rígido. ¿Qué es la dinámica del cuerpo rígido? Bueno, hasta ahora vimos en un determinado instante del tiempo qué pasa con la velocidad de traslación del centro de masa, a la velocidad del centro de masa, y la rotación, ¿no? Un movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Bueno, en la clase que viene vamos a ver dinámica, que es cómo cambian estas cosas en el tiempo. Hasta ahora lo estuvimos viendo en un instante de tiempo, ahora lo que queremos ver es cómo cambian en el tiempo, y para eso vamos a tener que ver cómo es que las distintas fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido influyen en las aceleraciones, tanto la aceleración del centro de masa como en la aceleración angular. Bueno, y lo que vamos a ver es cómo plantear las ecuaciones dinámicas para poder despejar esas aceleraciones. Una vez que uno tiene esas aceleraciones, puede calcular velocidades integrando y posiciones integrando. Igual que como hacíamos en la parte anterior para partículas puntuales. Bueno, creo que no tengo nada más para decir. Si tienen alguna duda de lo que les expliqué, se los vuelvo a explicar las veces que haga falta. Y si no, yo me quedo, nos quedamos los tres conectados por si tienen alguna duda de la guía, o si tienen preguntas en general. Estamos acá para responder consultas. Disculpa, si tengo una pregunta, ¿puedes regresar a la eh, página esta donde tenías el cilindro? El ejercicio el cilindro rotando, girando. ¿Esta que está acá? Sí. Sí. No entiendo, o sea, no entiendo una cosa del punto O. O sea, Oh. ¿cómo es que su velocidad es cero, pero a través de todo el movimiento de, no sé, rototraslación no se ha reemplazado por otros puntos? Fíjate, a ver, déjame ver. Suponete que esto está, hagamos una cosa. Veamos qué es lo que pasa. Sigamos al punto O en su movimiento a medida que va girando este objeto. ¿Te parece? Entonces, cuando el bicho está acá, un poquito antes, el punto O está acá arriba, ¿no?
Sí. Está por, bueno, un poquito antes, perdón, soy malísimo dibujando, está un poco más arriba. Sí. Bueno, después cuando está un poquito después, está acá arriba. Sí. Y cuando está acá, ups, está por acá arriba, ¿no? Claro. Bien. Déjame ver una cosa. A ver, quiero ver que esto te lo puedo contestar así o no. No, quiero ver si con el movimiento de esto yo puedo determinar que el punto este es, que la velocidad de este punto es 0. O sea, a ver, Es que la velocidad de todos los puntos que pasen por ahí me- sustituyen al punto. el tipo de trayectoria que hace este punto es lo que se llama cicloide. Estoy tratando de ver si lo Sí. podría dibujar, pero me doy cuenta que soy pésimo dibujando. Es una cosa que se hace así. Como, La trayectoria de ese punto, si hubiese dibujado bien esto, es una cosa que hace así. Baja así y después sigue para allá. Llega así y después vuelve para allá. Ahora podemos buscar en YouTube a ver si encontramos un video. ¿Está bien? sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí lo he visto. acá. Sí, claro. Fíjate que la componente, ¿cómo se llama? La componente horizontal de la velocidad, en este punto se va achicando, va yendo hacia abajo y llega verticalmente a este punto. Ujú. ¿Está bien? O sea que no tiene componente de velocidad ni para allá ni para allá. Y en la parte vertical se está como desacelerando a medida que baja, llega acá con velocidad 0 y después invierte el sentido de su velocidad para el otro lado. Ok. O sea que instantáneamente en este punto la velocidad de O es 0. Ok. ¿Está bien? Sí. No sé si es fácil de intuir. Estaba tratando de ver si podía dibujar un ciclo. Claro, en este caso, lo que pasa es que los puntos que dibujé los dibujé mal. Tendrían que estar por acá. O sea, en esos puntos la derivada no se anula. La velocidad es 0, sí. No, no, me parece que no existe. Perdón, está acelerado, ¿no? La aceleración no es Sí. nula. Y de hecho, lo que sí se puede ver es que la aceleración en este punto, la aceleración, lo que llaman la aceleración tangencial, que es en la dirección horizontal, sí es 0, pero lo que tiene es una especie de aceleración centrípeta, digamos, que va para arriba, que es lo que hace que cuando este bicho avanza, este empiece a subir. Ok. O sea que en este punto la velocidad es 0, pero la aceleración no es 0. La Y aceleración va cuando, hacia arriba. o sea, ok. Y cuando no está en ese punto, tienes la velocidad del centro de masa en alguna otra dirección. Cuando no está en ese punto, O sea, eh, cuando no está justamente, no, no, no. cuando sí No, tiene velocidad. por eso, la velocidad del centro de masa la tiene, es una buena pregunta.
Porque acá tengo dos sistemas de referencia y lo que me parece es que se están confundiendo los dos sistemas de referencia. Uno está fijo a la mesa. Sí. Bueno, en el sistema fijo a la mesa, la velocidad de ese punto es 0. ¿Está bien? Ok. Y de hecho, justamente por ese motivo, la fuerza de rozamiento, o sea, como no está deslizando, si tuviese rozamiento en ese punto sería una fuerza de rozamiento estática, porque no tengo deslizamiento entre el punto de la esfera y la mesa. Están los dos a velocidad relativa nula, y como la mesa está fija y quieta, digamos, con velocidad 0, ese punto tiene velocidad 0 respecto de la mesa. ¿Está bien? Pero respecto del centro de masa, la velocidad de ese punto no es 0, es menos la velocidad del centro de masa. Ok. ¿Está bien? Fíjate, Sí, sí. o sea, si yo tengo acá la mesa y acá tengo el objeto acá tengo Claro, el como centro de masa. la... La velocidad Ujú. del centro, vamos a hacer así, la velocidad de este punto, que es el centro de masa, del centro de masa respecto de la Tierra, esto es lo que decíamos que era este BCM en X versor. ¿Está bien? Sí, Este es el punto O. La velocidad de O respecto de la Tierra es 0. ¿Está bien? sí. Bueno, ¿cuál es la velocidad? Bien, la velocidad de O respecto del centro de masa es menos de centro de masa en X versor. Si yo me paro acá, lo que veo es que este punto se va para atrás. Sí, ya lo vi. ¿Está bien? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. ¿Por qué vale esto? Porque vos sabés que la velocidad de O, esto es movimiento relativo, de O respecto de la Tierra es la velocidad de O respecto al centro de masa más la velocidad del centro de masa respecto a la Tierra. Ujú. ¿Está bien? Fíjate que esto que está acá más esto que está acá es 0, y por eso es que te termina dando 0 esto. Ok. Entonces, por eso, está bien la pregunta porque y entiendo que sea confuso. Tenés dos sistemas de referencia distintos. Uno está fijo a la Tierra y otro está fijo en el centro de masa que se está moviendo acá con velocidad constante, en este instante. Entonces, si vos querés ver cuál es la velocidad de un punto, me tenés que decir respecto de qué sistema de referencia. Si vos lo estás pensando esto como una rotación pura, estás pensando entonces que estás parado en el centro de masa, porque no se está trasladando esto, vos estás fijo en el eje y estás viendo qué es lo que pasa con la esfera. Bueno, la esfera está girando alrededor del centro de masa, tú estás fijo en el centro de masa. Entonces la velocidad de este punto estaría yendo hacia atrás, digamos. Pero eso es porque lo estás Sí, pensando respecto al centro de masa. Si lo pensás respecto a la Tierra, la velocidad de ese punto es 0. ok. Sí, listo. Gracias. Mira. Fíjate, si tenés ganas, buscá cicloide en YouTube y vas a ver que te lo dibujan justamente con una rueda que gira en una mesa. Sí, ahí fue, pues, fue el link de YouTube.